El mundo de las distribuciones de probabilidad es infinito. Cuando a mí me preguntan cuántas distribuciones de probabilidad existen, la respuesta es infinita. Sí, hay software específico que tiene decenas, inclusive centenas de diferentes distribuciones de probabilidad, aunque al final del día se resume en el uso de algunas de ellas que son muy populares, como las que hemos visto en este curso. Ahora bien, hay toda una rama en donde uno puede volverse creativo y crear distribuciones de probabilidad hechas a la medida. Vea por ejemplo este caso. Tenemos tres categorías de un riesgo. Piense digamos en un riesgo de ciberseguridad, donde usualmente es bien difícil pensar en eventos extremos que pueden presentarse con muy poca probabilidad pero con altísimo impacto. Asumamos que en un escenario se pueden distinguir tres diferentes segmentos o categorías de daño, de riesgo, de pérdida por riesgos de ciberseguridad. Un escenario bajo, que es el que tiene mayor frecuencia de 60% de probabilidad de los eventos son de naturaleza baja, 30% de ellos son medios y tan solo un 10% de los mismos pueden ser altos. Esta categorización evidentemente es arbitraria y depende mucho del criterio del constructor, del diseñador de esta distribución. Por otro lado, tenemos diferentes impactos monetarios. Definimos un impacto monetario como un daño bajo que podría ser entre 0 hasta 100 como más probable y 500 como máximo. Un escenario medio que iría desde $200 como mínimo hasta 2000 como máximo, con un más probable de 1000, y un escenario alto entre 1500, 3000 como más probable y 10000 como máximo. Observe que estas diferentes tres categorías se superponen en términos de impacto unas sobre las otras. Hemos diseñado en la columna C un separador que nos va a permitir de una manera estocástica generar diferentes escenarios alternativos según una distribución aleatoria uniforme entre 0 y 1. La celda B1 genera un número aleatorio y dependiendo si ese número es menor que 60, caerá acá. Si es entre 60 y 90, la suma de estos dos caerá como medio, y si es superior a 90 caerá como alto. Quiere decir que esta columna C tiene una fórmula que si la generamos muchas veces van a generar números aleatorios distintos que dependen básicamente de su ocurrencia de cuál de los tres escenarios de diferentes probabilidades va a suceder. La celda B9 contiene con una función suma producto el impacto monetario alternativo de tres diferentes escenarios que se pueden dar con diferentes probabilidades y con diferentes impactos. A la larga solamente uno de esos tres escenarios va a ocurrir, el que tenga precisamente el 1 en esa línea en particular. Pero la línea de riesgo en la celda B9 va a generar después de una simulación una curva de probabilidad que resume esencialmente después de 50.000 iteraciones cómo se van a ver los diferentes escenarios de riesgo. Esto lo corremos muchísimas veces, unas 50.000 iteraciones, y luego con los dos parámetros derivados, una media y una desviación estándar, podemos generar una curva log normal. Recordemos que una curva log normal puede tipificar muy adecuadamente aquellos tipos de riesgos que tienden a ser asimétricos, es decir, que se concentran de una manera muy frecuente hacia el lado izquierdo y que tienen una muy baja probabilidad de eventos muy extremos que tienden hacia el infinito. Capturando los dos parámetros que requiere una log normal, la media y la desviación estándar, podemos utilizar esos dos parámetros respectivamente en la celda B10 y B11 y con base en ellos podemos generar una distribución log normal que va a utilizar y de alguna manera sintetizar el fenómeno que hemos resumido con una distribución uniforme y con tres distribuciones PERT de los tres diferentes categorías de impacto. Todo lo hemos sintetizado en una sola función y luego a su vez hemos sintetizado eso en una sola función log normal. Cuando corremos y ejecutamos de nuevo unas 50.000 iteraciones y comparamos las dos curvas, la que fue generada por el proceso kernel, es decir, el proceso estructurado
de juntar distribuciones y formar una sola curva, junto con la distribución log normal que fue sintetizada con la media de la desviación estándar, obtenemos dos curvas que se parecen mucho. Es decir, hemos logrado emular con una media y una desviación estándar una distribución log normal que resume de una manera muy adecuada todo el criterio de esta distribución muy asimétrica que tenemos de este fenómeno. Obsérvese, por ejemplo, la media de las dos distribuciones, son prácticamente iguales. La desviación estándar también, y los diferentes percentiles tienden a asemejarse mucho en esta síntesis que hemos logrado en una distribución log normal de un proceso atomizado utilizando tres diferentes categorizaciones para crear una kernel. Este es un proceso muy creativo, esto no es necesariamente lo que hay que hacer siempre para proyectos, pero cuando queremos hilar más delgado y crear distribuciones de probabilidad utilizando mezclas de distribuciones, lo podemos hacer con este tipo de herramientas disponibles, digamos, en el Easy Risk Quantum sobre Excel.